Bueno, primero vamos a orar para que Dios sea el que dirija la clase. Te damos gracias, Padre, por este día y por estos momentos, Señor. Te damos gracias por habernos traído aquí. Te damos gracias porque ha pasado una semana más y venimos a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos que tú seas el que nos hable. Me hagas a un lado, Señor, que me uses, perdones mis pecados, Señor, y que tu palabra tenga poder para llegar a todos nosotros, nos enseñe y para poder conocerte más, para nuestra santificación y para tu gloria, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, solo vamos a hacer un repaso de la clase pasada porque creo que la clase pasada fue bastante información, ¿verdad? Entonces, ahora desde el principio voy a hacer a mi hermano Fanor correr y les voy a preguntar qué fue la clase pasada que vimos para empezar, si alguien recuerda, como tema de la clase pasada o subtema. ¿Qué fue lo que vimos? La correspondencia. A ver. Muy bien, ese es el tema, ¿verdad? Las características de los tipos, ¿verdad? Las características de los tipos. Ahora, ¿cuáles eran las características de los tipos? Ya alguien ya dijo algo por allá. El tema como tal eran las características de los tipos. La correspondencia, ¿qué? Que era el primer punto, la primera característica. Correspondencia analógica, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿O qué entendimos de eso? ¿Qué es la correspondencia analógica? Y esto es solo un repaso, pero ahora ustedes díganme. ¿Qué es la correspondencia analógica? ¿Qué entendimos de eso? Tiene que tener una correspondencia al Nuevo Testamento. Ok, ¿qué es lo que tiene que tener una correspondencia al Nuevo Testamento? Vamos a completar, sí, ¿verdad? Pero vamos a ir completando esa definición. Algo que se dijo en el Antiguo Testamento y que tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ok, en este caso sería el tipo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y tenía su correspondencia analógica en el Nuevo Testamento, que sería el antitipo. Muy bien. Y eso es precisamente la primera característica que vimos, ¿verdad? Debe tener una correspondencia en el Nuevo Testamento, algo a lo que está apuntando. Y vimos un ejemplo ahí, ¿verdad? De hecho, en cada una de las características vimos un ejemplo. Entonces, es una correspondencia analógica. Y ahí en la característica, correspondencia analógica, nos dice exactamente qué es, ¿verdad? ¿Qué es una analogía? Eso también ya lo vimos, para que lo podamos entender y cerrar el concepto y pasar a la siguiente característica. ¿Qué es una analogía? Porque ahí dice correspondencia analógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una analogía? ¿Cómo lo pueden ustedes explicar? ¿Sí? Una comparación. Una comparación de características que a veces no son lo mismo entre una y otra, que en este caso sería el tipo y el antitipo, pero tienen características similares y que precisamente el tipo apunta, precisamente lo que ustedes ya dijeron, esas características apuntan al antitipo. Muy bien. ¿Cuál es la segunda característica? Historicidad. ¿Qué significa historicidad? ¿O qué entendemos por historicidad? Marco histórico. Habla del marco histórico. Ajá. ¿Qué más? Para ir completando esa definición. Debe de ser parte de la historia de redención. Muy bien. Entonces, dentro de ese marco histórico o dentro de toda la historia de redención, tiene que estar dentro de eso, ¿verdad? O sea, no podemos hacer como le dijimos, y estas características son como rieles que tenemos precisamente para que podamos nosotros no desviarnos y hacer tipos de cualquier cosa, ¿verdad? Estas características nos están dando ciertas características, perdón por la redundancia, precisamente para que no hagamos tipos de cualquier cosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, historicidad, como dice ahí, en el marco histórico de las escrituras debe estar su contenido, debe de ser parte de la historia de redención. Y también vimos otro ejemplo ahí. Ok, muy bien. ¿Qué es la siguiente característica? ¿Cuál, perdón? Escalonamiento. ¿Qué significa escalonamiento? Es como la relación
que va avanzando en la historia. Es conforme a la revelación que va avanzando en la historia, ¿ok? Vamos a completar esa definición. ¿Alguien más? Es conforme va avanzando la revelación en la historia. ¿Qué va avanzando? La revelación del antitipo. Tenemos más luz, en otras palabras, ¿verdad? Vamos teniendo más luz acerca del antitipo, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, a ver, aquí solamente un ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo que se dio? O ustedes, de los tipos que ya conozcan, ¿cómo podemos ejemplificar esto en las escrituras? Y no necesitamos citar los versículos si no se lo saben, pero un ejemplo pequeño. O si se acuerdan del ejemplo que se dio, ¿verdad? ¿Quién sería alguien, un ejemplo de eso? La siguiente ejército de hombres, cuando se le dice ya te vi. la siguiente de la mujer, ajá. obviamente que va a usar la cabeza de la serpiente. Ok. Eso sería. Y esa sería la primera luz, ¿verdad? La luz, y luego vamos a avanzar y vamos descubriendo que obviamente la siguiente Cristo ok. está haciendo sobre eso. Muy bien. Y conforme la revelación de las escrituras va avanzando, tenemos más luz acerca de quién es ese redentor, ¿verdad? De quién es ese Cristo o ese Mesías que había de venir, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Bueno, aquí dijeron escalonamiento. Faltó uno y a lo mejor ya lo vieron ahí. ¿Cuál es el que falta? Muy bien. Orientación hacia el futuro. Ahí está. ¿Qué significa eso? Y bueno, ahí lo dice, ¿verdad? Apunta a la culminación que es el antitipo, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros veamos algún tipo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y ya dijimos también que todos los tipos tienen una razón de ser, ¿verdad? No solamente están ahí por coincidencia, ¿verdad? Y vimos cómo se conecta toda la palabra, y eso es lo bonito de la palabra también, si ustedes lo vieron con los ejemplos que se dieron en la clase pasada, cómo la palabra se conecta, ¿verdad? Y entonces tiene el porqué, y ahora entendemos muchas más cosas y los tipos, y cuando veamos ya específicamente los pactos uno por uno, nos vamos a dar cuenta que todas las escrituras tienen un porqué, o por qué están escritas, ¿verdad? Porque a lo mejor cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, habría que partes de la Biblia que la leyéramos y dijéramos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿O esto por qué está aquí? Sabiendo que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Sabiendo que toda la palabra es inspirada por Dios, a veces no entendemos, pero conforme nosotros vamos estudiando la palabra y estas que son herramientas, recuerden, estas son herramientas precisamente para nosotros poder estudiar y entender mejor la palabra. Entonces, con estas herramientas vamos a ver que todo está conectado, todo tiene un porqué y Dios tuvo esa intención de poner esas cosas ahí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estas fueron las características, esto solo fue un repaso. ¿Qué es esto? Y ahí lo pueden leer. Pero alguien que quiera participar. Retrospección. Retrospección. Mirar atrás, al pasado. Ok. Se nos ha enseñado por la gracia del Señor que el mejor tipo de Cristo es Adán. Ok. Entonces tenemos que mirar allá. Ok. Y por la doctrina sabemos que en un pacto Adán es nuestra cabeza federal, lo que significa que Adán nos representó y Adán fracasó en esa prueba. Okay. Y donde Adán fracasa, Cristo ahora nace bajo la ley, obedece perfectamente, jamás comete un pecado. Donde Adán fracasa, Cristo triunfa. Okay. Y Él es nuestro representante y por eso es que tenemos acceso a esta salvación tan grande. Muy bien. Romanos 5, versículo 12 en adelante. Muy bien. Entonces, la retrospección, recordamos que una de las cosas que dijimos es una retrospección para nosotros, ¿verdad? Puesto que nosotros ya tenemos toda la palabra, toda la escritura ya está completa. Entonces, cuando nosotros vemos ahora en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles y Jesús mismo hablan en las escrituras, nos hablan a través de las escrituras y vemos cómo las cosas que ellos dicen y citan a cosas del Antiguo Testamento y no solamente por citarlas, pero entonces regresamos al Antiguo Testamento
y podemos tener una interpretación mejor del Antiguo Testamento. Y el por qué había cosas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que ahora las entendemos a la luz de ¿qué? Del Nuevo, ¿verdad? Porque cuando ya llega el antitipo, como ya lo mencionamos, ya es la revelación completa, ya sabemos que ese antitipo apuntaba al antitipo y entonces ya comprendemos mejor lo que en el Antiguo Testamento había, ¿verdad? Entonces eso es retrospección, recuerden, es para nosotros, ¿verdad? Un ejemplo sería lo de Adán y otro ejemplo sería... podría ser, y recuerden, todas estas características no es que nada más esté una característica en algún tipo y otra característica en otro, sino que todos los ejemplos y todos los tipos cuentan con estas características, ¿verdad? Entonces otro ejemplo sería, por ejemplo, la serpiente en el desierto, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y apuntaba a eso, y ahora ya entendemos todo lo que pasó ahí con Abraham y su hijo, y que Dios provió el carnero, ¿verdad?, para sacrificarlo, y entendemos ya todo esto mejor. ¿A qué? A la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso es la retrospección para nosotros. Muy bien. Ok, y ahora vamos a comenzar ya con lo nuevo que vamos a ver este día. Y una de las cosas, recuerden, tipología como tal es una herramienta. Todo esto que hemos estado viendo durante todas estas clases, tipología es una herramienta precisamente para poder entender mejor las escrituras, y cuando entremos a los pactos vamos a tener esta herramienta, ustedes la pueden aplicar y entonces vamos a entender mucho mejor. Esa es parte de lo que les quería traer, y es analogía fidei o analogía de la fe, ¿verdad? Esa analogía fidei como se conoce, pero es en latín, en nuestro idioma sería analogía de la fe, y como lo dice ahí, es un principio teológico de interpretación o integración, ¿verdad? Y como ahí dice también, correspondencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, si nosotros aplicamos esto a lo que hemos estado viendo, recuerdan que en las clases de introducción de este tema el pastor Javier nos habló acerca de la promesa y el cumplimiento, ¿verdad? Y él nos presentó unos cuadros ahí, unas gráficas, y entonces nos habló acerca de la promesa y el cumplimiento. Entonces esa herramienta de la analogía de la fe nos va a ayudar precisamente para entender y poder rescatar o poder sustraer extraer de la palabra la relación que hay entre la promesa y el cumplimiento. Muy bien. Y entre otras cosas, no solamente para eso, ¿verdad? Y como dice abajo, la escritura se interpreta a sí misma. Ese es como sería como algo clave acerca de la analogía de la fe, ¿verdad? La escritura interpreta a la escritura, en otras palabras, que es lo mismo. Y bueno, ese concepto que enseña que doctrinas individuales deben ser entendidas a la luz de todo el entendimiento de las escrituras. Precisamente esto es la analogía de la fe. Las porciones oscuras o difíciles de entender deben de ser entendidas a la luz de las porciones claras. Esto es la analogía de la fe. El Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Esto es analogía de la fe. Entonces, cuando nosotros estemos estudiando nuestra Biblia, ¿verdad?, no vamos a entender lo que dice en el Nuevo Testamento interpretándolo con lo que dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya esto los pastores lo dicen muy seguido en sus prédicas, en los estudios. Siempre tenemos que interpretar a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento tenemos las cartas, tenemos lo que Jesús dijo en los evangelios, y bueno, tenemos en la doctrina, que son en las epístolas, podemos ver muchos ejemplos en los evangelios también, ¿verdad? Entonces es a la luz del Nuevo en que nosotros interpretamos. Y esto es importante, hermanos, porque muchas personas interpretan la Biblia al revés. O sea, interpretan a la luz de lo que el Antiguo Testamento dice con el Nuevo Testamento. Y específicamente un ejemplo podría ser que cuando estamos hablando de los últimos tiempos o del fin de los tiempos, mucha gente interpreta Apocalipsis y se va y lo interpreta a la luz de lo que vimos en el Antiguo Testamento. Y entonces ahí es donde hay un error, ahí es donde está mal, ¿verdad? Porque si nosotros podemos tomar el lenguaje, y especialmente en Apocalipsis tomo el ejemplo porque ustedes saben que es un lenguaje altamente figurativo, ¿verdad? A veces lo leemos y decimos, ¿qué es todo esto? Entonces tenemos que tener especial cuidado. Como ejemplo tomo el libro de Apocalipsis, en el cual nosotros podemos ver y podemos tener y fijarnos lo que en el Antiguo Testamento habla
acerca de ciertas cosas, pero no para tomarlo como base para interpretar lo que en el Apocalipsis nos está diciendo, ¿verdad? Porque ahí es donde estamos errando, ahí es donde vamos a tener una interpretación errónea, ¿verdad? Entonces, esto es analogía de la fe. Bueno, y les puedo citar Romanos 12:6, que dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ese es el versículo que podría ser, digamos, un estandarte para hablar acerca de la analogía de la fe. ¿Ok? Es el principio de esta regla hermenéutica. La podemos expresar de la siguiente manera, como una definición. Es evidente que el Dios Todopoderoso no actuó sin un diseño en el cristianismo, y eso ya lo vimos. Sabemos que todo lo hizo con un propósito y con un diseño. Este diseño debe de ser uniforme en el Evangelio. Todas las verdades que encontramos, las doctrinas, declaraciones, preceptos y promesas deben corresponder al fin designado, ¿ok? Para no desviarnos, no errar. Y estas, lo sigo repitiendo y lo voy a seguir repitiendo, estas son herramientas para que no nos salgamos de esos rieles que hablamos en las primeras clases, ¿verdad? Y para que no tengamos una interpretación errónea. La mejor base y gobierno de la interpretación tipológica, que es lo que estamos viendo, en adición al método de los apóstoles y de la analogía fide, que es esto precisamente, es ver a Cristo como el centro del canon. Es como a ver a Cristo como el centro de las Escrituras, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar y eso nos va a no permitir desviarnos por otro lado. La tipología, la analogía de la fe y el centro es Cristo, ¿verdad? Eso son claves que nos van a ayudar a poder estudiar bien y sin errores la palabra. Muy bien. Y aquí solamente les traigo un comentario de un teólogo y dice lo siguiente: toda la acción de Dios en la historia antiguo testamentaria prefigura su acción y revelación únicas en Cristo. Podemos decir que un tipo es un acontecimiento, una serie de circunstancias o un aspecto de la vida de un individuo o de la nación que encuentra un paralelo y una realización más profunda en la vida encarnada de nuestro Señor, en su provisión para las necesidades de los hombres y en sus juicios y reinado futuro. Así que un tipo presenta un patrón y reinado futuro. Los tratos de Dios con los hombres que continúan en el antitipo, cuando a la venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino, esos tratos de Dios se repiten, aunque con una plenitud y un carácter definitivo que no exhibieron antes, es decir, que no exhibieron en el tipo, ¿verdad? Y ya lo vimos en los ejemplos con las características que hemos estado viendo. Ustedes pueden ver que con los tipos hay ciertas cosas que se parecen cuando vemos el antitipo, pero son más excelsas o mayores, como ya lo vimos en los ejemplos, con el antitipo, ¿verdad? Con el antitipo. Aquí, hasta aquí voy a hacer una pausa. ¿Alguien tiene un comentario o una pregunta? Ok, hasta ahorita. Oh, ok, sí. Sí, yo creo que esto es importante, esta parte de la analogía de la fe, porque, bueno, como ya se ha dicho, también Pastor Ricardo lo ha enfatizado en otras clases, esta herramienta es lo que nos ayuda a construir doctrina. O sea, ¿cómo nosotros sabemos que una verdad es verdad o que es doctrina para nosotros? Bueno, tomamos como partida este principio de hermenéutico. Entonces, esto es muy, muy importante que todos de alguna manera lo manejemos, ¿ve? O sea, yo sé, principalmente, obviamente los pastores, maestros deben manejarlo, pero todos en alguna manera, ¿saben? Tienen sus devocionales, sus lecturas, cómo entender este texto. ¿Ve? Y como tú lo dijiste, muchos se pierden sobre todo como en temas escatológicos. No, pero es que en Ezequiel dice esto y esto. O sea, ok, pero ¿cómo vamos a entender Ezequiel? ¿Ves? O ¿cómo vamos a entender Apocalipsis? Todo eso es importante. ¿Quiénes son los que nos proveen el significado último? Acuérdense que esto es una revelación y como tal es progresiva. Y no podemos revelar el misterio antes de tiempo. O sea, si el Señor dijo algo por medio de Daniel o de Ezequiel,
ellos no son la última palabra, vamos a decir. Luego vinieron Cristo y luego los apóstoles. O sea que al final de cuentas, ¿dónde encontramos la mejor interpretación de todo lo que dijeron allá en el Antiguo Testamento? Cristo, y no solo Cristo, sobre todo los apóstoles, porque aún muchas cosas que Cristo dijo también necesitaban interpretación, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería resaltar, que es importante que todos como iglesia no solo lo sepamos, sino que lo aprendamos a manejar en cierta manera. Yo sé que hay personas que piensan que, bueno, eso dejémoselo a los teólogos, a los pastores. No, eso no es exclusivo para un grupo de personas, esto es para todo creyente. Es exclusivo, pero de todos los creyentes. Exacto. Y bueno, algo que quiero resaltar ahorita es que ya varios de ustedes se han acercado conmigo y me han dicho: hermano, ¿de dónde estudias? ¿O cómo estudias? ¿O cómo le haces? ¿O qué recursos tienes? Bueno, esto es parte de los recursos, ¿verdad? Para las personas que me han preguntado, tanto hermanas como hermanos. Estos son recursos que ustedes pueden tener precisamente para que ustedes estudien las escrituras. Entonces, y lo traigo a flote por el comentario que hizo el pastor, ¿verdad? No es exclusivo nada más de los pastores o de los maestros, es de todos, ¿verdad? Y entonces por eso como iglesia les estamos presentando esto. Creemos que es importante para que la iglesia como tal crezca, ¿verdad? En conocimiento. Y estos son herramientas que ustedes se les están proporcionando. Sí. Bueno, mira, me gusta, dicen que la bendición de enseñar es que se ve que el que está enseñando entiende bien lo que está haciendo, y veo que cada vez lo que nos estás enseñando a nosotros es importante, pero también vemos lo que tú estás aprendiendo, y al final de cuentas, por la responsabilidad de hacerlo, uno estudia mucho y siempre aprende más, y eso es muy bueno. Me llamó la atención lo de la retrospectiva del tipo, ¿verdad? Porque precisamente, mira, las herramientas son hermosas, son hermosas para usarlas. Por ejemplo, hablando del libro de Apocalipsis, en retrospectiva yo me tengo que ir siempre a Daniel o a Ezequiel, que son los que hablaron de escatología en el Nuevo Testamento. Entonces sí es importante ir a ellos, pero sabiendo que el libro de Apocalipsis, aunque es muy simbólico, tiene muchos símbolos, mucha analogía, un lenguaje, maneja varios lenguajes, es una epístola, es profético, es escatológico, ¿entiendes? Y aparte tiene mucha, mencionaste tú la palabra, ¿muchas figuras? Figurativo, la palabra, lenguaje figurativo. Entonces, y luego la regla es cómo debemos, yo lo dije muchas veces, cómo debemos interpretar el libro de Apocalipsis. Y yo siempre decía, como lo interpretó Cristo y los apóstoles, no como lo interpretó Daniel y Ezequiel. Exacto. No quiere decir que Ezequiel no es palabra de Dios y Daniel no es palabra de Dios. También a Ezequiel, a Daniel principalmente, se le mostró todo un Apocalipsis. Y lo vivió en su tiempo, varios de los acontecimientos. Pero también ahí vemos otra cosa que me emociona mucho todo esto cuando lo conecta uno con la escritura. Vemos un escalonamiento con Daniel. En la historia, el Apocalipsis por eso confunde a muchos, ha tenido escalonamientos. Es una historia que se ha dado en la historia, ha tenido historiosidad también. ¿Entiendes? Porque como dijiste, estas características se aplican a cada uno de los tipos. Sí. No decir este es para este tipo y este es para el otro, no. Sí. Cada tipo tiene cada una de estas perspectivas, y eso es hermoso, sí, porque aprendes a disfrutar la palabra de Dios. Porque es hermoso, por ejemplo, por darles un ejemplo, Daniel ve 4 bestias y las ve separadas, y es hermoso que la Biblia le interprete. Mira, la primera bestia que estás viendo, ¿me entiendes? Se trata de un león, dice, se refiere. Estás hablando de Nabucodonosor, de ese imperio, ¿verdad? Que todo lo destrozó. La segunda bestia que estás viendo dice, se trata de un oso, corresponde a los medios persas que derrotaron a Nabucodonosor. La tercera bestia que estás viendo, el tigre, el leopardo, se trata de Alejandro, cómo llegó con 33 años y había conquistado el mundo y destrozó a los medios persas. Y la cuarta bestia dice, ahí casi me desmayo, eso me estoy muriendo. Es hermoso ir a la retrospectiva. ¿Por qué? Porque estaba hablando del imperio. O sea, si tomamos en cuenta que bajo el gobierno de Tiberio y todo eso, lo que ocurrió, que mataron a Cristo.
Pilato estuvo ahí dando la orden de que lo asesinaran. Eso fue lo más horrible que hizo un imperio. Por eso dice, ahí me desmayaba yo. Entonces, y ya vienen a Apocalipsis y vemos que es una sola cosa y cómo se relaciona todo con todo. Entonces quiere decir que se usa todo eso, pero la hermenéutica, al igual que la exégesis, son herramientas que quedan ocultas cuando uno presenta el mensaje, pero las usamos. Pero se usan, sí. Es como dicen, todo eso está tras bambalinas, ¿verdad? Para que cuando ustedes escuchan el mensaje aquí de los pastores, ya está aplicado todas estas herramientas, pero como lo dijo el pastor Javier, todo esto que acabamos de decir, lo que estamos aprendiendo ustedes, ¿verdad? Porque ¿quiénes están llamados a estudiar las escrituras, a escudriñar? ¿Los pastores nada más? Todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder escudriñar mejor las escrituras? Teniendo uso de estas herramientas, ¿verdad? Porque entonces si no nos podríamos desviar con nuestros propios pensamientos, con lo que nosotros creemos que dice la palabra, con lo que nosotros creemos que dijo el vecino, ¿verdad? Entonces son herramientas que Dios en su providencia nos ha dado precisamente para usarlas, no solamente los pastores, todos nosotros, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Y aquí estas solamente las voy a leer porque como tal no es el tema, pero es como para refrescar y recordarlas, para que ustedes las tengan presentes. Bueno, adelante. Sí, perdón, no lo había visto. Hermano, también la analogía de la fe, yo lo que he entendido antes, no sé, me puede corregir. Casi no te escucho, hermano, perdón. Si le puedes subir un poquito más, por favor. Que analogía de la fe lo he comprendido, no sé, tal vez es correcto o no, si me puede ayudar. Que es una conexión, un proyecto que Dios ha dado con la vida del creyente para darnos revelación para el cumplimiento de su promesa en nuestras vidas. Que es una revelación, que es un proyecto de Dios dado al creyente, la analogía de la fe. Eso es lo que yo he entendido. Sí, si queremos usar esas palabras, sí. La analogía básicamente de la fe es una herramienta que nosotros, en palabras simples, es una herramienta que nosotros ocupamos, que cuando nosotros estemos estudiando, un ejemplo, estemos estudiando un texto que no sea muy claro a simple vista, ¿verdad? Porque hay textos, claro, que son más fáciles de entender o a simple vista simplemente leerlos no les requieren interpretación, como la doctrina de los apóstoles en alguna de las cartas. Tomemos Romanos, ¿verdad? Romanos trae mucha teología, pero hay cosas que no se necesitan interpretar porque son claras, planas, ¿verdad? Esto es esto y punto. Entonces la analogía de la fe cuando lleguemos la analogía de la fe es conectar los dos testamentos, pero también es que cuando nosotros entremos a un pasaje o a un texto oscuro, lo interpretemos a la luz de ¿qué? ¿De mis pensamientos? ¿O de lo que yo creo que puede significar esto que no entiendo? No, a la luz de otros pasajes, y ahí conectamos de lo que dice la misma escritura, ¿verdad? Y tomé el ejemplo de Apocalipsis porque sé que a lo mejor es un libro que a veces causa mucho eso precisamente, ¿verdad? Entonces nada más es un principio que nosotros podemos agarrar para estudiar, pero sí. Quizás complementando, Pedro dice en segunda carta que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo iluminados, inspirados por el Espíritu Santo. Creo que lo he dicho otras veces, pero el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el mismo que ilumina ahora al creyente al entendimiento de las Escrituras. En ese sentido, hablando de la analogía de la fe, no es que el Señor va, por medio de esta herramienta, va a traer nueva revelación o algo por decirlo así. No, lo que me va a ayudar esta herramienta es a entender lo que ya el Espíritu inspiró. En otras palabras, esta es una herramienta de iluminación para el creyente. Sí, creo que esa es una buena manera de decirlo. Sí. La analogía de la fe es una herramienta de iluminación para todo creyente, porque es el método por el cual nosotros, como digo, llegamos al entendimiento de verdades y de doctrinas en las Escrituras, pero no nuevas revelaciones, no
interpretaciones personales, Privadas. nada de eso. Así es, muy bien. Bueno, entonces, completando todo esto, algo que vamos a ver ahorita, y como le digo, nada más lo vamos a mencionar, y para que los que quieran tomarles fotos, voy a presentarles unas reglas precisamente de la hermenéutica para precisamente usar los tipos y lo que estamos viendo de los tipos en la interpretación de la palabra, pero también estos son otras guías o rieles para que cuando ustedes estudien, precisamente apliquen esas reglas y puedan ustedes llegar a un entendimiento correcto de la escritura, ¿verdad? Como les digo y les repito, el trabajo que los pastores hacen durante toda la semana de presentar la predicación, no solamente ellos tienen que hacer ese trabajo, sino que ustedes en su estudio personal o en su estudio como familia lo pueden aplicar también, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que ya el pastor Valdés específicamente las ha dicho, las ha enseñado, las hemos estudiado, entonces solamente es como para refrescar, ¿verdad? Él dio varias clases aquí en la escuela dominical acerca de esto precisamente. Esto es algo que él compartió conmigo y se los quiero compartir solo como recordatorio precisamente. Y es 1, no hay contradicciones en la Biblia, ¿verdad? 2, los textos oscuros o difíciles deben de ser interpretados a la luz de los claros. Y regresamos, y cuando ustedes estén estudiando, apliquen estas, ¿verdad? Entonces, yo estoy estudiando X texto, pero aquí parece que se contradice con algo que dijo Lucas, en el Evangelio de Lucas. A ver, entonces ahí debo de hacer una pausa y debo profundizar más, ¿verdad? Porque aquí una de estas es un riel para no desviarnos, es que no hay contradicciones en la palabra. Entonces ahí debo de esperarme, ahí debo de indagar más y estudiar un poco más, a ver por qué aparentemente hay una contradicción. Y eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Número 3, ninguna doctrina cardinal o central puede ser basada en un par de versículos, debe de ser afirmada en toda la Biblia. Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué es una doctrina, verdad, central o cardinal de nosotros? Pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las doctrinas cardinales para nosotros? Sí, las fundamentales. Un ejemplo. El micrófono, por favor. Las doctrinas de la gracia son doctrinas que nosotros extraemos de la palabra, sí, pero algo más central. La justificación solo por fe. La justificación solo por fe. El Espíritu Santo. ¿Qué más? Esto es cristianismo 1:1. Esto es básico que todo mundo se lo tiene que saber. La resurrección de Cristo, ¿verdad? Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, entonces vana es nuestra predicación, ¿verdad? ¿Qué otra doctrina central pueden ustedes pensar? O básica, elemental. Salvación por gracia. Salvación por gracia. La Trinidad. La Trinidad. ¿Qué más, hermanos? La doctrina del infierno. Ajá. La encarnación de quién? De Cristo, exactamente. Las dos naturalezas de Cristo, o en teología se le llama la unión hipostática de Cristo, ¿verdad? Que es enteramente humano, pero enteramente también ¿qué? Dios. La Muy bien. Trinidad. La Trinidad. La Trinidad, sí, ya lo mencionamos. El Espíritu Santo. Ajá. Entonces, todas esas son doctrinas cardinales, esenciales, básicas. Entonces, todo eso que nosotros ahorita mencionamos, cuando ustedes estén estudiando las escrituras, precisamente, ¿qué es lo que dice? Ninguna doctrina cardinal o central puede ser basada en un par de versículos, debe ser afirmada en toda la Biblia. Y nosotros hemos visto mucho de esto con el pastor Valdés específicamente también, ¿verdad? Que nos enseña ejemplos, salmos, los evangelios, Antiguo Testamento, en donde quiera encuentras esa doctrina. Y eso es parte de las cosas que estamos viendo aquí. 4. Las doctrinas que parecen ser contradictorias deben de ser afirmadas y enseñadas por doctrinas ya establecidas. ¿Y cuáles son las doctrinas ya establecidas? Haciendo uso ¿de qué? De la analogía de la fe, lo que ustedes ahorita aprendieron en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, esas que son afirmadas y enseñadas por otras doctrinas, es decir, sabemos que una doctrina, por un ejemplo, es que la encarnación de Cristo, ¿verdad? Y la resurrección de Cristo. Si no hubiera encarnado Cristo, ¿tendríamos salvación? Pregunta. No. Si no hubiera resucitado Cristo, ¿habría salvación para nosotros? No. Y eso es claro, ¿verdad?
Entendemos eso, claro. Entonces, a la luz de eso que nosotros, y eso es un ejemplo, a la luz de eso, entonces nosotros podemos interpretar o estudiar otras partes de las Escrituras donde ya tenemos claro que la resurrección y la encarnación de Cristo es algo principal, doctrinal, cardinal, es un pilar, ¿verdad? Muy bien. 5. Ninguna doctrina puede basarse en tipos, símbolos, parábolas o lenguaje figurado. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Cuál es nuestro tema principal? Tipología, ¿verdad? Entonces, nosotros ya estamos aprendiendo a identificar y ver los tipos en el Antiguo Testamento y el antitipo, en donde culmina y todo lo que estamos aprendiendo. Pero de eso que estamos viendo no podemos hacer doctrina. ¿Y por qué? A ver, pregunta. ¿Por qué? Ok, ¿alguien más? Porque no es la revelación completa, porque no había mucha luz. ¿Alguien que quiera participar más? Con lo que hemos visto. Adelante, sí. Como lo dice la misma Biblia, es una figura, una sombra, no es la explicación última, concluyente de lo que está pasando. Aparte, siempre el tipo está reflejado en una historia. Sí. Y difícilmente tú personalmente puedes sacar una explicación de una historia, o sea, porque te está narrando un acontecimiento. Okay. O sea, es atrevido, pues lo hace mucha gente, pero en realidad es atrevido a hacer eso. Okay. No es cuando la misma Biblia nos explica todo lo que significaban esas historias y todos esos acontecimientos para nosotros poder afirmar y concluir lo que la misma Biblia ya está explicando. Ok, muy bien, sí. De alguna manera eso es. ¿Por qué no podemos hacer doctrina de tipos? Ya lo vimos, ¿verdad? Los tipos, ¿a qué apuntaban? Al antitipo. No es la culminación final. Nos revelan cierta información y en su tiempo que fueron revelados también, ya lo vimos eso, tenían cierta verdad y aplicación para en el momento en que se reveló. Pero no era lo final, ¿verdad? Eso es lo primero. Apuntaban a algo y a la culminación. Y en este caso, lo principal, ¿quién es? A Cristo, ¿verdad? El ejemplo que puedo traer, que lo hemos usado varias veces para que sea mucho más fácil de entender esto, es nosotros podemos hacer doctrina de la serpiente que fue alzada en el desierto para salvación de los israelitas. No, ¿verdad? Porque ya lo entendemos ahora que apuntaba a Cristo. Pero en Cristo sí tenemos una doctrina y sí tenemos una enseñanza y creemos que Cristo tenía que ser crucificado, tenía que ser puesto en esa cruz, tenía que ser muerto por nuestros pecados precisamente para que muriera en lugar de nosotros. Y esa justicia de Él fuera imputada para nosotros. Ahí sí, ¿verdad? Pero entonces de la serpiente no. Se entiende más claro, ¿verdad? Jesús. Sí, ahí es bueno... aprovechando ese punto, hacer la distinción entre analogía de la Escritura y analogía de la fe. Sí. La analogía de la Escritura nos deja interpretar los textos más oscuros a la luz de los más claros. La analogía de la fe nos deja ver que la doctrina que está enseñándose se ve a la luz de toda la Escritura. En este caso, la analogía de los tipos y símbolos podemos aplicarlo a la luz de la analogía de la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo. Pero ya la doctrina la podemos rastrear a través de lo que es la analogía de la fe, que nos enseña el nuevo a la luz del antiguo en esa analogía de la Escritura. Interpretando lo que el antiguo nos decía. Gracias. Sí. Sí. Cuando hay una mala aplicación o no se respetan estas reglas, por eso es que hay iglesias donde todavía practican cosas como el arca, entonces llevan también ofrendas y hacen todo un espectáculo basado en lo que se hacía en aquel entonces. Sí. Y están pasando por encima o destruyendo todo este conocimiento que están haciendo doctrina del tipo, ¿verdad? Sí, de tipo, y eso no es correcto. Podemos mencionar que hay algunas denominaciones que todavía celebran el sábado, ¿verdad? Los adventistas. Y entonces lo hacen como lo hacían los judíos. Pero ellos no han entendido que eso apuntaba a ¿quién? ¿Quién es nuestro sábado? O nuestro sábado. Cristo ahora, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya no hay necesidad de eso, ¿verdad? Voy a
a mencionar una hablando de los pactos principalmente, que tiene una relación importante porque hace años se enseñaron aquí los pactos. El pastor Javier teníamos otra idea de los pactos, ¿verdad? Pero gracias al Señor, que entendiendo estas reglas hermenéuticas, corregimos eso, aunque ya después empezaron a hablar otros, pero nosotros lo vimos desde cuando vimos que Pablo decía que la vida de Sara y Agar era una alegoría, ¿verdad? Y que mientras el pacto de gracia, ¿verdad?, estuvo estéril, o sea, mientras Sara estuvo estéril, el pacto de gracia estuvo estéril. ¿Y quién reinó? La esclava. Reinaron las obras, reinó Agar, hasta que vino la simiente prometida, hasta que vino Isaac. Entonces, pero Isaac es el tipo. Tenemos que venirnos al antitipo, que es Cristo. Así que el pacto de gracia entra en efecto en Cristo. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Porque fue Pablo el que nos dijo esa alegoría y a dónde apuntaba la alegoría. La más sorprendente es, hay cosas, ¿a quién se le hubiera ocurrido, ni al teólogo más puro, ni siquiera al que lo dijo, que la piedra donde sacaron el agua, esa roca era Cristo? Sino porque la doctrina interpreta. Por eso la doctrina se vuelven como los lentes doctrinales, como el telescopio, como la interpretación no solo de los evangelios, sino de todas las escrituras. Por eso le dice Cristo a los apóstoles: a ustedes les es concedido saber los secretos del reino. Eso es lo más grande que tenemos. Así que todo lo tenemos que examinar y en las doctrinas son los descubrimientos de todos los antitipos. Ahí es donde apuntan todos, y son las doctrinas las que nos declaran todos los tipos. Así es. Entonces, por eso es tan importante tener ese conocimiento bien claro. Sí. Gracias, pastor. Sí. Solo para decir que precisamente no se puede hacer doctrina de tipos, símbolos, parábolas, etcétera, porque esas son verdades veladas, tienen un velo, necesitan una explicación. El Señor habló muchas veces en parábola y quedaban en las mismas. El Señor luego se las tenía que explicar a los discípulos porque no entendían de qué se trataba. Igual si vamos al Antiguo Testamento, quedamos en la misma. Entonces, en cambio, cuando es prosa, como escriben los apóstoles, eso es diferente, porque ahí ya, o sea, ya no se necesita en ese sentido una interpretación nueva, ¿no? Lo que dijo Pablo, eso es, lo que dijo Pedro ahí, eso es, ¿ve? Cambia la cosa, es un lenguaje llano, un lenguaje claro. Sí. Entonces, por eso no podemos basar, ¿verdad?, de ese tipo de literatura, la doctrina. Para hacer doctrina. Así es. Muy bien, gracias, pastor. Para seguir avanzando, 6. Las epístolas interpretan a los evangelios y los evangelios ilustran las epístolas. Esto también se los ha mencionado mucho se ha mencionado aquí, ¿verdad? Los pastores lo mencionan a cada rato. Las epístolas interpretan a los evangelios ilustran las epístolas. ¿Ok? 7. Hacer uso de los textos de plena mención o amplia, también ya se mencionó. Los textos más claros, ¿verdad?, nos van a servir para interpretar los que no son tan claros o más oscuros, ¿verdad? 8. La doctrina no puede dictar o alterar las escrituras. Un claro ejemplo, ¿qué es? Roma, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana. Por encima de las escrituras está ¿qué? Su doctrina, sus tradiciones, y después vienen las escrituras. Y a través de su doctrina, a través de sus tradiciones, interpretan las escrituras, ¿verdad? Ese es un claro ejemplo. 8. La doctrina no puede dictar o alterar las escrituras, ya lo mencionamos. 9. Debemos de tener en cuenta la necesidad de entender el ciclo de interpretación, preconcepciones o tradiciones impuestas en el texto. Y es algo muy relacionado a lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? No debemos de interpretar de acuerdo a nuestras tradiciones o a lo que se nos enseñó o a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Debe de ser al revés. La Biblia, las escrituras deben de, si es necesario, romper con nuestras tradiciones, con nuestras preconcepciones, y nosotros adaptarnos a las escrituras y no las escrituras adaptarse a nosotros, ¿verdad? Muy bien. ¿Usted va a decir algo? Sí. Adelante. Cuando nosotros encontramos algo en la Biblia que no nos parece,
Entonces tenemos el concepto de un hombre versus lo que la Escritura dice, y específicamente en doctrina. O sea, la doctrina no se interpreta, la doctrina se acata y se guarda. Y tenemos que recordar que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, por lo cual yo debo irme siempre como dijeron los profetas, escrito está, irme por la palabra de Dios, como dijo Lutero. Así es, siempre nosotros guiarnos por la palabra. ¿Nosotros vamos a errar como seres humanos? Claro. Algo que nosotros tenemos como seres humanos es que nos vamos a equivocar. Algo que dijo el pastor ahorita y que es algo característico de las iglesias reformadas, si alguien no lo había escuchado, es un moto o un logo de la iglesia reformada que es Semper Reformanda, ¿verdad? Siempre nos estamos reformando. ¿A qué se refiere eso? A que siempre nosotros estamos estudiando, y claro ejemplo está en que a lo mejor en el pasado nosotros estudiamos o nos enseñaron los pactos de cierta manera, pero entonces gracias a Dios, al Espíritu Santo, al estudio de las Escrituras, llegamos a un entendimiento mayor los pastores, y ahorita por eso se está dando esto, ¿verdad? Y vamos a empezar a entenderlos. Iglesia reformada, siempre reformanda. A ver, la hermana Angélica y después el hermano Adán, ¿quieren decir algo? Hermano, buenos días. Hermano, no me queda claro el número 7 o qué viene siendo como un textos de plena mención. No entiendo. Los textos que son claros, los textos que no necesitan interpretación. A ver, adelante el pastor. Corintios 15, la resurrección de Cristo. Ninguno le gana a 1 Corintios 15 hablar de la resurrección de Cristo. Amor verdadero versus amor falso. 1 Corintios 13 habla del amor verdadero. Un ejemplo también sería, por ejemplo, Romanos, y ahí puedo decirle Romanos 1, 2 y 3, ¿verdad? Los capítulos enteros nos hablan acerca de la depravación del ser humano, o en el estado que estamos nosotros, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Capítulos, Romanos 1, 2 y 3. Otro ejemplo sería. Sí, o sea, es decir que, como ya se dijo, las doctrinas deben estar en todos los géneros literarios, pero hay textos específicos, puntuales, en los que se expone esa doctrina, ¿sí? Como, bueno, como dijo Dani, por ejemplo, sí, es verdad. Bueno, por un lado nosotros, ¿verdad? Continuamente estamos explicando, estamos exponiendo y a veces somos enfáticos. Mira, Ricardo lo ha dicho cuando estuvo exponiendo Corintios. Mira, el texto clásico para hablar del arrepentimiento verdadero, 2 Corintios 7. No hay otro texto en la Escritura que le gane a hablar en cuanto al verdadero arrepentimiento. Un texto claro y específico para hablar de la resurrección, 1 Corintios 15. O sea, son textos específicos, puntuales, que tratan esa doctrina. A eso se refiere con los textos de plena mención y explicación amplia. Y específicamente nosotros, ya los pastores lo han mencionado mucho, las epístolas o las cartas, es lo mismo, las cartas o las epístolas, son la interpretación. Y si usted se fija en el punto 6, en el anterior, ahí, ¿verdad? Las epístolas interpretan a los evangelios y los evangelios ilustran las epístolas. O sea, las epístolas son cartas dirigidas a cierto grupo de iglesias, ¿verdad? En los Romanos, Corintios, XX, pero esas cartas iban con doctrina, o sea, con explicación. O sea, no necesitabas después de eso decir, bueno, ¿y qué significa eso? No, te están dando la explicación de ciertas cosas, ¿verdad? Resurrección, la ascensión de Cristo, no sé, depende del tema, ¿verdad? Que estemos estudiando. Y ahora, si entonces usted ve un lenguaje en ciertos textos figurativo o altamente simbólico, requiere una interpretación, ¿verdad? Ahí podemos hacer un contraste entre algo que no requiere interpretación a algo que sí requiere, ¿verdad? ¿Tú vas a decir algo? Un comentario pequeño de que cuando hablaste de que no hay contradicciones, esa es la primera. Y yo sé que en cierta manera lo tenemos claro, pero a veces nos encontramos con verdades en las Escrituras que uno dice, pero bueno, allá también tenemos aquella parte, ¿no? Sí. Entonces, podemos, solo por mencionar, la justificación por la fe y las obras, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, el amor de Dios, la ira de Dios, etc.
cómo tratar estos casos donde hay aparentes contradicciones. En el Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio. O sea, no es que si nosotros vamos a hablar de un texto, por ejemplo, que vamos a hablar de Santiago 2, por ejemplo, que su especialidad es el tema de las obras. Obviamente, cuando nosotros vayamos a exponer ese texto, no nos vamos a olvidar de todo lo que ya hemos visto con Pablo acerca de la doctrina y la justificación por la fe. No nos vamos a perder ahí. Aunque vamos a exponer ese texto, vamos a tomar en cuenta las verdades que ya tenemos, porque no sé si puedes regresarla un poquito. Sí. Esto también tiene que ver mucho con el punto número 3. Ninguna doctrina cardinal o central puede ser basada en un par de versículos, ¿verdad? El 4. Las doctrinas que parecen ser contradictorias deben ser afirmadas y enseñadas por doctrinas ya establecidas. Ese es el punto que estoy tratando. Entonces, si yo voy a hablar de las obras, porque eso es lo que el texto está enseñando, yo debo no perderme. Y sabe que, hermano, aprovecho para decir esto. Hay pastores, y incluso buenos pastores, no estoy diciendo que son malintencionados o algo así, pero hay incluso buenos pastores que se pierden. ¿En qué sentido? Van a exponer un texto y son muy buenos en realidad para la exégesis y todo ello, y exponen también el texto, hermana, pero ¿sabe cuál es el problema? Que se pierden en el contexto de todas las escrituras. O sea, siguiendo con el ejemplo de Santiago 2, solo por seguir el ejemplo, exponen también el tema de las obras, que hasta pareciera que olvidaron el tema de la justificación por la fe. ¿Me entiende? Entonces, lo que dice el punto número 4 es que cuando nosotros vamos a exponer o a estudiar, no solo es exponer, pero cuando vayamos a estudiar un texto que es fuerte o enfático en una doctrina, no nos debemos perder en el contexto de todas las escrituras. El hermano Adán iba a decir algo, por favor. No me olvidé de usted. Hermano, con referente al tipo del antitipo, siempre se menciona como un tipo, como un siervo sufriente, José o Moisés, pero ¿por qué no se menciona a Judá? Si Juan en el Apocalipsis dice que Juan lloraba y un ángel le dijo: no llore más porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces miramos que Judá pues no fue hijo de la amada, sino de Lea, y él también intervino por Efraín, su hermano, delante de José y también delante de Jacob. Pero ¿por qué no se mira como un tipo que era impetuoso, como un cachorro de león, que él era fuerte, así como Cristo era fuerte y nunca estuvo cobarde de enfrentar al mismo pueblo? Bueno, con los versículos que citó ahorita en Apocalipsis, se habla específicamente del león de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero a quien se refiere es al león, no a Judá. Ese bueno, pero no, a ver qué. Sí, lo que está diciendo, obviamente, cada persona tiene su... yo oigo muchas personas que siempre que están hablando del matrimonio, de una infidelidad o de un padre que se portó mal, David pecó con Betsabé. David es un tipo del reinado de Cristo. Es un rey que reinó conforme a la voluntad de Dios. No que David tenía un corazón como el de Dios, porque Dios no tiene un corazón fornicario y asesino como lo tuvo David. ¿Me entiendes? No, David reinó conforme a la voluntad de Dios, era un rey. Entonces David es un tipo en cuanto al reinado. Y te estoy contestando la pregunta. Aarón era un tipo del sacerdocio de Cristo, igual que Melquisedec, ¿verdad? Pero es todo lo que podemos pedir de Aarón. Moisés, profético. Ahora, cuando hablamos de Judá, cuando su padre los bendice, le dice: cachorro de león es Judá, el cetro está en tu mano. Judá es un tipo del reinado de Cristo. ¿Me entienden? El cetro, el reinado viene de la tribu de Judá.
De la tribu de Judá tenía que venir el rey, así que sí es un tipo del reinado de Cristo, o sea, pero es un tipo que tiene un escalonamiento en David y el antitipo final lo tiene en Cristo Jesús. Estaba tratando de encontrar una de las primeras diapositivas que les presenté cuando empezamos. Recordemos que una de las cosas que dijimos es que no de todo se hace tipos, pero tampoco es que nada más específicamente hagamos tipos de lo que se menciona plenamente. Entonces, como también les mencioné esa clase, hay teólogos que se van a un extremo al otro, pero claro está que podemos ver varios tipos, y eso es precisamente cómo podemos estudiar la Biblia para que nos dé una referencia de a dónde están apuntando, ¿verdad? Como lo dijo ahorita el pastor, apuntaba al reino de Cristo, pero los ejemplos que yo he dado, y no sé si por ahí también vaya la pregunta de usted, los ejemplos que yo he dado solamente es para dar ejemplos del tema específico o de la característica. Eso no quiere decir que los que yo estoy presentando son los únicos tipos que hay. O sea, hay muchos, ¿verdad? Solamente yo estoy tomando ciertos para ejemplificar lo que se está exponiendo, pero no quiere decir que sean los únicos. No sé si también por ahí va también la pregunta. No son todos. Y solamente para decir que cuando hablamos del tipo... Micrófono, por favor. Ahí está. Ajá, sí. Cuando hablamos de, como se dijo, de Judá, de Moisés, de David, etcétera, como tipos de Cristo, debemos tener presente que ellos no son tipos de Cristo en todo el sentido de la palabra, o sea, que toda su vida fue un tipo de Cristo. No, no, hermanos. Que Isaac fue un tipo de Cristo en todo el sentido de la palabra. No. Son tipos solamente en aquello que Dios quiso usarlos para el tipo. Algo específico. Para algo específico. O sea, si hablamos de Isaac, bueno, ya sabemos su historia. ¿En qué sentido Isaac tipificó a Cristo? En el momento de que Abraham lo sacrificó. En ese momento. ¿Ya? Ahora, el resto de su vida es otra cosa. Igual, como en el caso que él menciona de Judá. ¿En qué sentido? En el sentido de que fue a él que se le dio la promesa específica del reinado. Del reinado. En eso. En lo demás, olvídate. Judá era un hombre común y silvestre. Sí. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha acabado y no avancé, pero bueno, les voy a enseñar lo que vamos a ver en la siguiente clase, que era lo que está ahí. Y precisamente el tema es relación entre un tipo y su antitipo. Y ya estuvimos viendo todas estas, sí leímos todas estas. Ok. Entonces, la siguiente clase vamos a ver esto y vamos a ver por cada uno de esos puntos y vamos a ver la relación, ya que ustedes saben las características, ya saben las definiciones, ya saben todo lo que hemos visto, varios ejemplos. Ahora vamos a ver la relación entre un tipo y su antitipo, y sería que los tipos revelan algo mayor que y distintos a sí mismos. Ya lo mencionamos, pero lo vamos a ver más específicamente en un ejemplo. Los tipos funcionan en dos niveles, ya lo mencionamos también, pero lo vamos a ver específicamente. Y los tipos terminan en sus antitipos, también ya lo mencionamos, pero lo vamos a ver ahora con ejemplos para que quede más claro todavía. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver la clase que sigue. Y vamos a despedir en oración para poder entrar en el descanso. Te damos gracias, Padre, por estos momentos que tú nos has dado. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias también porque podemos escudriñar tu palabra, entenderla mejor, Señor, mientras tu Espíritu Santo, Señor, nos dé más luz, más revelación, nos ilumine, Señor. Te pedimos que en cada uno de nosotros pongas tanto el querer como el hacer de estudiar tu palabra, Señor. Que no nos quedemos sin estar en tu palabra, Padre. No solamente aquí en la iglesia los domingos, Señor, sino todos los días, estando en comunión, aprendiendo más de ti, aprendiendo quién eres tú, nuestro Dios, Redentor y Salvador, Padre, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.